El Éxodo, historia detrás de la Biblia, archivo mitológico. Fuímonos. La historia del Éxodo es una de las más importantes para las religiones abrahámicas, aunque no tanto por lo que la gente recuerda y aparece en las películas de Hollywood, es decir, las plagas y la división del Mar Rojo. Porque aunque esto quede guay en películas, la mayoría del libro del Éxodo son leyes. Es la historia que cuenta cómo el pueblo israelita obtiene sus leyes de Dios y cuáles son esas leyes, o al menos algunas de ellas. Pero también es una historia muy compleja con un montón de cosas curiosas, como la evolución de la figura de Moisés dentro del propio Éxodo, o cómo los trabajos que obligan a realizar a los israelitas puede que encajen mejor en el contexto de Asia que en el de Egipto. Pero hoy voy a hablar un poco más de las implicaciones culturales que tiene la historia y sobre todo de qué puede haber de verdad detrás de este relato bíblico. Y aunque creo que todo el mundo está más o menos familiarizado con la historia del Éxodo, vamos a darle un repasito. Se podría considerar que el Éxodo tiene una especie de prólogo en la historia que finaliza en Génesis, en la de José, uno de los hijos de Jacob, también llamado Israel, que gana el favor del faraón y trae a toda su familia a Egipto. Esta familia incluye a sus hermanos, que son los fundadores de las 12 tribus de Israel. Pasa el tiempo y esta familia está bien instalada y le va muy bien en Egipto. El Éxodo. Muchos años más tarde, cuando gobierna un faraón que se dice no ha conocido a José y empieza a tener miedo de que los israelitas hayan crecido demasiado en número, así que los pone a hacer trabajos forzosos y manda matar a todos los recién nacidos varones tirándolos al Nilo. Una mujer logró La reacción más tranquila tuvo el tipo. Esconder a su hijo durante 3 meses y después lo colocó en una canasta entre los juncos del río. La hermana mayor del niño se quedó escondida junto al río para ver qué pasaba. La canasta fue encontrada por la hija del faraón, que dedujo rápidamente que tenía que ser el hijo de alguna israelita. En ese momento, la hermana del niño salió de su escondite y le dijo a la princesa que podía buscar a una mujer que hiciera de nodriza para el niño. Así, aunque la princesa hubiera medio adoptado al bebé, fue entregado a su madre para que lo criara. Y creció conociendo exactamente quién era su verdadera familia. La princesa también le puso nombre, llamándolo Moisés, rescatado de las aguas. Cuando Moisés ya es adulto, mata a un egipcio que estaba torturando a uno de los israelitas, y esto lo obliga a salir huyendo de Egipto a la tierra de Madián. Allí defiende a las hijas de un sacerdote de unos pastores que querían echarlas de un pozo. El sacerdote invitó a Moisés a su casa y se acabó casando con una de sus hijas. De nuevo, pasa el tiempo. El faraón muere y los israelitas se quejan de su situación. Las quejas de los israelitas llegan hasta Dios, que se acuerda de que había hecho una promesa a Abraham, Isaac y Jacob, y decide liberarlos. Así que mientras Moisés pastoreaba los rebaños de su suegro junto al monte Joreb, vio una zarza que ardía y no se consumía. Moisés se acercó a verla mejor y Dios empezó a hablarle. Sí, la historia de Moisés se parece a la de Sargón. Lo que pasa es que la historia de Sargón que nosotros tenemos viene del periodo neoasirio. Viene del siglo 9-8 por ahí, de Sargón II. Pero Sargón II vivió, ¿cuándo fue? 800 AC por ahí vendría siendo Sargón II, si no me equivoco. Esto lo podemos buscar y rechequearlo si quieren. Pero básicamente, el tipo viene y escribe una historia. No, busque mi ancestro, el primer Sargón, el tipo estaba durísimo, el tipo nació de la nada y le tiraron la canasta de río y después se convirtió en rey. No, lo más duro de todo el sistema, yo desciendo de ese tipo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos también la historia de Moisés, que no sabemos si fue escrita antes o después. La gente dirá, ay, no, es que Moisés viene en 1500 AC. No, no sabemos. Las fuentes más antiguas escritas de contenido bíblico son del siglo 3 AC. Pero se asume que fueron escritos entre el siglo 8 y el siglo 5 AC, debido al modo en el que se habla en el libro, debido al contexto. Se cree, se asume que sería de entre los siglos 8 y 5 AC. Pero aunque sea del siglo 8 AC, la historia de Moisés sigue siendo escrita después de la historia de Sargón II. O sea, que no es que la historia de Moisés sea inspirada en la de Sargón, es que la historia de Sargón está inventada y la de Moisés está inspirada en eso. Reveló que era el Dios de sus ancestros y le dio la misión de liberar a los israelitas del faraón, dando Se supone que pasa, pero es una historia cultural, folclórica. No tiene que ser verdad.
una serie de instrucciones. Para poder probar que realmente era un enviado de Dios, le dio una serie de prodigios, entre los que estaba el famoso convertir su cayado en una serpiente. Moisés también le dijo a Dios que se le daba mal hablar, así que Dios también envió al hermano de Moisés, Aarón, para que hablara en su nombre. Una vez se habían reencontrado Aarón y Moisés y se han presentado ante todos los israelitas, van al faraón. Y aquí es donde hay un detalle que se suele cambiar en todas las adaptaciones. No le piden la libertad, solo le piden poder ir durante 3 días al desierto para poder adorar a su Dios. El faraón ve esto como un intento de escaquearse del trabajo, así que se lo niega y hace que los israelitas trabajen más duro. Los israelitas se quejan a Moisés y Moisés a Dios. Esto pasa muchas veces en el Éxodo. Dios revela a Moisés que todo esto está dentro de su jugada, que es él quien endurece el corazón del faraón para que no los deje marchar, porque así podrá demostrar su poder. Así ¿Qué? ¿En serio? Eso no me sabía. que no les queda más remedio que aguantarse y volver a ver al faraón. Esta vez, para demostrar el poder de Dios, Moisés le dice a Aarón que tire su bastón al suelo y este se convierte en serpiente. El faraón hace traer a sus magos que logran hacer lo mismo, pero la serpiente de Aarón devora a las otras, aunque el faraón sigue sin dejarlos ir. Así que Espérate, ¿y por qué la magia egipcia es real? Porque la magia egipcia es real. ¿No se supone que la magia egipcia no existe? ¿O acaso los dioses egipcios son reales dentro del lore bíblico? Y otra curiosidad, en un par de mitos cananeos hay árboles ardientes que hablan. Uno aparece en un mito de Melcar. Disculpa, hay mensaje que no he leído. Una curiosidad, se supone que el suegro de Moisés fue quien le enseñó quién era Yahweh. Ah, eso no me lo sabía. Yo lo leo como Yahweh, pero debería ser Javé en español, me imagino. Más o menos el Éxodo, sí, eso la leí. Y otra curiosidad, en un par de mitos cananeos hay árboles ardientes que hablan. Uno aparece en un mito de Melcar. Eso no me lo sabía. Hola, que me perdí. Hola, Conrachileno. Estamos viendo la historia real detrás de la Biblia, del Éxodo en específico. Está interesante el video. llega el momento de las plagas, primero tornando el Nilo en sangre, después haciendo que las ranas invadan el palacio, mosquitos, tábanos, la muerte del ganado, una epidemia de úlceras, granizo y fuego que llueven desde el cielo, langostas para que se coman lo poco que ha quedado de las cosechas y sumir a Egipto en las tinieblas. Y con Aquí son las 11 menos cuarto, tardecito. Mi hermano se acostó, mira, así que voy a tratar de no hacer bullo. Gol de Noruega. Está bueno. esto llegamos a la 10ª plaga, en la que el ángel de Dios pasaría por Egipto quitando la vida a todos los primogénitos. Esta es una de las partes más importantes, porque es en la que se da el rito de la Pascua, que es descrito con mucho detalle. Esta misma noche, después de que se hayan muerto todos los primogénitos, el faraón hizo llamar a Moisés y Aarón, y les dijo que se fueran a dar culto a su Dios, y curiosamente les pidió una bendición para él. Los israelitas salieron de Egipto y tomaron la ruta que les llevaba hacia el Mar Rojo. Dios les guía con una columna de nubes durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero Dios aún no ha acabado con su plan para demostrar su poder. Así que ordenó a Moisés que hiciera como si estuviera vagando sin rumbo para que el faraón saliera a perseguirlo, cosa que hizo. El ejército del faraón los alcanzó cuando estaban a las orillas del Mar Rojo, y los israelitas estaban aterrados de que Moisés los hubiera sacado de Egipto solo para llevarlos a morir. Pero Moisés vuelve a... Una curiosidad que me contaron es que cada plaga es burla a un dios o un conjunto de dioses egipcios. La más obvia es la burla a Ra, Kefri, Amón, dioses del sol, y Dios cubrió el propio sol. Sí, burlándose de Ra a través de eso, me imagino. hablar con Dios, que le dice que extienda su mano sobre el mar, mientras la columna de nubes y fuego se puso detrás de los israelitas, evitando que los egipcios llegaran hasta ellos durante la noche. Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, empezó a soplar un fuerte viento que dividió las aguas, permitiéndoles el paso. Con el amanecer, los israelitas ya habían llegado al otro lado, aunque los egipcios habían conseguido seguirlos. Pero Dios hizo que se atascasen sus ruedas y les costara avanzar. Los egipcios ahora empezaron a darse cuenta de que había un Dios protegiendo a esa gente, así que intentaron dar media vuelta y volverse a Egipto. Sí, básicamente es una burla a los dioses egipcios, sí. Pero Dios detuvo el viento y mató a todo el ejército del faraón, con esto liberando a los israelitas. Y así llegamos a la parte en la que van a estar dando vueltas por el desierto, sin encontrar agua ni comida, así que se quejan a Moisés, que se queja a Dios y pasa algún milagro. Y de aquí salen las historias del maná del cielo o de la roca de la que brota agua. Acaban llegando al Sinaí y para demostrar que es un monte sagrado, Dios lo rodea de humo, trompetas y relámpagos.
Y aquí es donde se dan todas las leyes, entre ellas los 10 mandamientos, pero también otras cosas como las instrucciones para construir el Arca de la Alianza. Pero mientras Moisés estaba arriba de la montaña hablando con Dios, cosa que se pasa 40 días haciendo, En la parte del Éxodo de la Biblia todavía acepta que hay otros dioses. No es hasta Deuteronomio, que fue escrito mucho tiempo después, que ya no se aceptan otros dioses. Ya veo. Eran enoteístas, como los asirios. Tenían el mito de que su líder era puesto en una canasta en el río y el río lo llevaba a otro lado. Como los asirios hablaban arameo, como los asirios, no sé, lo noto un poco sospechoso, un poquitico de inspiración asiria ahí, como mínimo, en el Viejo Testamento, ¿no? los israelitas empezaron a preocuparse y le pidieron a Aarón que les hiciera un nuevo dios. Así que reunieron todo su oro y crearon un ternero dorado al que adorar. Dios Básicamente. obviamente se enteró de esto y le dijo a Moisés que iba a destruir a todos los israelitas, pero Moisés consiguió calmarlo recordándole la promesa hecha a Abraham. Aún así, cuando Moisés bajó de la montaña, destruyó las tablas de la ley, enlistó a un grupo de hombres de su tribu que decían mantenerse leales a Dios y mató a 3000 personas. Después volvió a subir al monte y aunque medio consigue que Dios les perdone, Dios sigue diciendo que va a castigarlos por lo del becerro de oro. Se vuelven a escribir las tablas de la ley y en Probablemente fue escrito cuando estaban en Babilonia, pero, o sea, está mucho más cerca de ser escrito cuando estaban en Babilonia de lo que lo hayan escrito en el 1200 AC, eso sí es verdad, pero puede que haya sido entre el 800 y el 600 AC, o sea, antes del cautiverio hebreo. A ver, siempre tuvieron relaciones, así que es normal tener motivos de influencia en común, pero bastante. Yo creo que el concepto de tener un dios mayor y aceptar la existencia de otros dioses menores es una cosa que es muy asiria, que desarrollaron los asirios muy fuertemente. Y estoy casi que completamente seguro que eso los hebreos lo tomaron de ellos. el resto del Éxodo son básicamente instrucciones de cómo debe llevarse a cabo el culto a Dios. Eso ha sido una versión muy resumida de la historia, y hay muchos detalles interesantes que comentar, pero me voy a quedar con qué hay de histórico detrás de esta historia. Porque el Éxodo, tal y como se describe en la Biblia, es prácticamente imposible que pasara. Y no lo estoy diciendo por los milagros y la intervención divina. Para empezar, Eso de verdad pasó, todo eso fue real, por cierto. poner fecha al Éxodo es difícil. Si se sigue la cronología marcada por la Biblia, se colocaría a mitad del siglo XV a.C., y la razón por la que esta fecha no tiene sentido es porque los egipcios controlaban la registro y la marcada por la Biblia se colocaría a mitad del siglo XV a.C. y la razón por la que... A ver, que puede haber habido un éxodo que inspiró el éxodo hebreo, pero fue el éxodo de la expulsión de los hicsos. Y, como puedes ver, ella sí lo tiene correcto, el éxodo pasó cerca del 1500 AC, no cerca del 1200 AC. Espera un momentico. Esto está mal, ella lo está haciendo mal, porque se confundió y lo puso al revés, porque está confundiendo antes de Cristo con después de Cristo. La primera mención de los israelitas es... No, espera, estoy equivocado yo. ¿Soy yo que soy imbécil? Soy yo que soy imbécil, perdón. Me autopapié. No hace falta que me papeen, yo me papeo solo. esta fecha no tiene sentido es porque los egipcios controlaban la región de Canaán en ese momento, por lo que huir a Canaán no sería huir de Egipto, y además no hay pruebas de que existiera el pueblo hebreo en ese momento. Partiendo Lleva yo a hacerle mansplaining y a corregirla cuando el que está equivocado soy yo. de otros detalles de la Biblia, se menciona que el faraón fuerza a los hebreos a trabajar en la construcción de las ciudades de Pitón y Ramsés, y según la arqueología, estas ciudades se habían empezado a construir en el siglo XIII a.C., bajo el reinado de Seti I, y se habrían acabado con Ramsés II. Esta fecha es la que tiene más sentido, y es por lo que el faraón sin nombre de la Biblia ha acabado siendo Ramsés en todas las adaptaciones del cine. Aunque esta fecha sigue teniendo algunos problemas, entre ellos que los egipcios seguían controlando bastante Canaán, y no solo eso, sino que también controlaban bastante bien la inmigración a esta zona, y las rutas que unían Canaán y Egipto. Encontrar a cualquier... Necesitamos un caliper. A ver, pero si se explica bien que ellos le dan la vuelta a todo el Sinaí, que ellos huyeron, que ellos trataron de sortear esa zona.
Eso sí se dice en la Biblia, eso sí es verídico. Y fueron intencionalmente a esta zona de aquí, en la que no había demasiado dominio egipcio, porque no había mucho que dominar, no les interesaba. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo creo que la Biblia sí más o menos te explica que dieron toda esa vuelta. ¿Sabes lo que te digo? Cualquier grupo que hubiese intentado ir en contra del faraón habría sido bastante sencillo bajo el reinado de Ramsés II, así que la huida de los israelitas sería un poco imposible. Además de que el reinado León, necesitamos un meme de sopapo de Batman donde el chat sopapea el chat. Sí, sí hace falta, estaría bueno. de Ramsés II es recordado más por la prosperidad que porque todo el país estuviera asolado por plagas de origen divino. Ha habido intentos de explicar las plagas, que las suelen intentar conectar con la erupción de un volcán, normalmente en el Otro Santorini, gol de Noruega. A la mierda. y los efectos que ésta habría tenido. Pero en este caso la fecha no cuadra para nada con el reinado de Ramsés, ni siquiera está cerca. Pero a pesar de esto, el reinado de Ramsés sigue siendo y los efectos suelen intentar conectar por plagas de origen divino. Ha habido intentos de explicar las plagas, que las suelen intentar conectar con la erupción de un volcán, normalmente en el Santorini, y los efectos que esta que literalmente causó el cataclismo de la civilización minoica. habría tenido. Pero en este caso la fecha no cuadra para nada con el reinado de Ramsés, ni siquiera está cerca. Pero a pesar de esto, el reinado de Ramsés sigue siendo el que mejor encaja. El hecho de que las fronteras Damas y caballeros, se detonaron a Brasil en el mundial. Yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno. y los caminos hacia Canaán estuvieran controlados por Egipto, obligaría a los hebreos a tomar la ruta del desierto, más peligrosa, pero menos protegida, que es la que toman en la Biblia. Y aquí Exactamente lo que estoy diciendo. mencionar que no se ha encontrado ninguna prueba arqueológica de que pasaran por el desierto, aunque A ver, ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿sabes lo que te digo? tampoco estoy muy segura de qué pruebas arqueológicas pueden quedar de que Van ganando los vikingos, eso es por Haaland. Es literalmente Haaland nada más, se está carreando el juego entero. Es él nada más y él es el protagonista y todos los demás son NPC que hacen lo que él dice que haga. Y ya. un grupo Como siempre los arios dando por culo a los demonios. Bro, what the fuck. pasase por un desierto durante 40 años hace más de 3 milenios. Pero ya os digo que no hay nada que indique que pasaran por allí. Y de nuevo, no Que no tiene que haber nada que indique que pase por allí. ¿Qué huellas tú vas a dejar en el desierto? Es arena. No, no puedes pedir evidencia de eso. Eso no funciona así. hay pruebas de que en el reinado de Ramsés hubiese hebreos en Egipto. Pero curiosamente, es su hijo Menrepta el que hace la mención de los hebreos fuera de la Biblia, diciendo que combatió contra ellos en Canaán y que había destruido a su semilla. También es importante que tengáis en cuenta que es probable que el Éxodo, aunque se inspirase en tradiciones populares, probablemente reflejara el panorama político no del momento en el que pasó, sino del momento en el que se escribió. Y esto nos llevaría al siglo VII a.C., cuando Israel ya era una entidad política. Sí, es posible que fuera escrito en ese tiempo y para mí tiene sentido. Porque tú sí notas una diferencia entre el modo de hablar de lo que fue escrito durante el cautiverio hebreo y lo que fue escrito antes del cautiverio hebreo. Así que sí hay una separación de mínimo bastantes décadas entre uno y el otro. Yo no creo que todo haya sido escrito durante el cautiverio hebreo. Por lo que era bastante útil el relato de cómo su dios Así que siglo VII hace 10 sentido para mí. Cerca de 700 hace por ahí. venció en el pasado al imperio más poderoso. Así que veis que la historia del Éxodo tiene varias capas y es probable que esté compuesta por diferentes historias y situaciones de diferentes momentos históricos. Una cosa estuve investigando sobre los filisteos y sus individuos más antiguos son originales del sur de Europa, más específicamente del Egeo. Así que posiblemente son minoicos. Puede que sean minoicos. ¿Quién dice que no? Y de pueblos De hecho, esa es una de las teorías. Que más de uno de los pueblos del más mencionados, más de uno de los nombres, eran diferentes ciudades de los minoicos que, bueno, transliteraron el nombre de donde venían o tenían su propia palabra para referirse a ellos como nación. Y esa palabra es la que nos llega a nosotros por medio de los pueblos del mar que llegan hasta Egipto. que probablemente no eran hebreos ni israelitas. Por ejemplo, al principio he mencionado la historia de José, y esta historia sí que encaja bastante bien con un periodo conocido en la historia egipcia, el periodo de los Hicsos o los reyes pastores, en el siglo XVI a.C.
Que los habitantes de la región de Canaán fueran a Egipto, en especial en épocas de sequía, era algo bastante común, ya que gracias al Nilo y a tener un poder estatal, era una región mucho más estable. Algunos de estos emigrantes consiguieron no solo incorporarse a la administración egipcia, sino subir sus rangos. Algo que encaja bastante bien con la historia de José. El caso es que esos cananeos ascendieron tanto que llegaron a ser faraones y gobernaron Egipto durante una temporada, hasta que los egipcios los expulsaron y los obligaron a volver a Canaán. La cronología sigue sin encajar con el éxodo, pero puede que sea uno de los recuerdos que acabaron. A ver, aquí sí se equivocó. La expulsión de los Hyksos no es en 1650, es en 1550. En este sí está equivocado. El éxodo de la Biblia vendría pasando en el siglo XV AC por aquí, y la expulsión de los Hyksos se vendría pasando por aquí. La primera mención de los israelitas sí es a finales del siglo XIV AC. Espérate. (1209 AC). Sí, ella sí está equivocada. Ah, no, me autopapié, tenía razón. Fui yo que me confundí por gusto. Me autopapié, autopapiada por gusto. ¿Sabes lo que te digo? (1556) es la expulsión de los Hyksos. Ya lo puso, ya terminé este video. Y ella puso la expulsión de los Hyksos en el siglo XVII AC, en vez de 16 AC. O sea, toda esta gráfica está bien si lo mueves todo un siglo hacia adelante. ¿Sabes lo que te digo? Llevando a él. Otra cosa. En realidad no sabemos bien cómo se llamaban los minoicos. Asimismo, lo de minoicos es un término moderno. Ajá, y Nossos y otros nombres de capitales y ciudades también son términos modernos. Cosa interesante en la que puede que más o menos se puedan conciliar la historia y la Biblia es en quiénes son los que hicieron ese supuesto éxodo. Y ya os he dicho que no hay pruebas de que hubiera hebreos en Egipto en ninguno de los periodos en los que pudo pasar el éxodo. Y cuando se los menciona por primera vez fuera de la Biblia, ya están en Canaán. Y respecto a esto hay muchas teorías. Aquí solo voy a daros una, y recordad que es solo una posibilidad entre muchas. Según esta teoría, el pueblo oprimido en Egipto sería un grupo de prisioneros de guerra, no inmigrantes esclavizados, que provendrían de diferentes lugares. Este grupo se podría relacionar con un grupo de marginados sociales que en cuneiforme se llama Habiru y en los documentos egipcios aparece como Epereu, lo que podría estar conectado. Respecto a esto hay muchas teorías fuera de la Biblia, ya están en Canaán. Y respecto a esto hay muchas teorías. Aquí solo voy a daros una, y recordad que es solo una posibilidad entre muchas. Según esta teoría, el pueblo oprimido en Egipto sería un grupo de prisioneros de guerra, no inmigrantes esclavizados, que provendrían de diferentes lugares. Este grupo se podría relacionar con un grupo de marginados sociales que en cuneiforme se llama Habiru y en los documentos egipcios aparece como Epereu, lo que podría estar conectado con el nombre de los hebreos. Y sí que se conservan documentos de Ramsés II ordenando a este grupo de Epereu que acarreara piedras para construir edificios. Pero, ¿por qué he dicho que esto puede encajar en la Biblia si según la Biblia son israelitas? Ahí no habría discusión. Excepto que los israelitas no parecen un pueblo al principio del Éxodo, o al menos no exactamente. Y ahí es donde está la importancia de esta historia. Es el relato de cómo nace el pueblo de Israel, propiamente dicho. El Éxodo tiene una diferencia muy importante con las historias anteriores. Es la primera vez que Dios actúa como el Dios de un pueblo, y no como el Dios de una familia. Hasta ese momento, Dios solo había hecho promesas a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Pero Moisés no es una figura paterna, es un líder. Antes de salir de Egipto, aunque sean un grupo más
más o menos cohesionado. No Ni literalmente no sabía eso. Acabo de aprender algo nuevo. son un pueblo. Se convierten en un pueblo a lo largo del Éxodo. Gracias a Dios, estamos hablando de una historia religiosa. Pero es en esa historia en la que consiguen un líder, unas leyes y jueces. Esto estaría en el lado político, y después en el lado religioso es cuando se establecen los ritos y los sacerdocios, las cosas que convierten a un grupo de gente en un pueblo, con su propia ley y sistema de gobierno, algo que no parece que tuvieran antes. Y lo más curioso es que esto encaja más o menos con la historia, que el grupo que salió de Egipto eran solo unos esclavos, unidos solo por sus condiciones de trabajo. Y es un tiempo después cuando aparecen por primera vez los hebreos en Canaán, después del Éxodo, cuando ya son un pueblo y es cuando se los menciona. Así que, en resumen, aunque el Éxodo no encaje exactamente en ningún periodo de la historia, sí que se pueden encontrar las raíces que probablemente los autores posteriores usaron para dar forma a la historia, que es la que nos ha llegado a nosotros. Una historia que tiene una gran importancia a nivel religioso, muestra las maravillas del poder de Dios y el pacto con su pueblo, pero también a nivel cultural y político, porque es la historia donde se dan los bloques básicos para que ese pueblo sea realmente un pueblo. Algo curioso en el Éxodo y en muchas historias del Antiguo Testamento es cómo Dios funciona dentro de una sociedad politeísta. Los prodigios y las plagas no se presentan como Dios probando que es único, sino que es más poderoso que los dioses de Egipto. Sí, y está siendo enoteísta, no monoteísta. Pero bueno, estuvo muy bueno el video. Este tipo de videos me encanta. Me encanta este canal. Demasiado bueno este contenido. La simpié y todo. Se lo merece. En fin, ganó Noruega. Bueno, no me sorprende. Haaland. Al principio de todo. Silencio.